What's your name? Django. D-J-A-N-G-O. The D is silent, hippie. Un esclavo encadenado se convierte en un pistolero imparable. La sangre corre, la violencia explota y el western tal como lo conocíamos quedó destrozado. Django Unchained no nació para ganar premios. Tarantino revivió géneros muertos, el spaghetti western y el blaxploitation, para contar una historia que Hollywood llevaba décadas evitando. Pero lo que él no sabía es que esa combinación iba a generar un impacto tan brutal que todo se saldría de control. Hoy vas a descubrir por qué Tarantino tomó decisiones que ningún estudio quería probar, desde retos feroces en el set y violencia exagerada, hasta usar el racismo y el western en contra de sí mismos. Esa es la historia detrás de Django Unchained. En medio del silencio sepulcral y la oscuridad desértica de Texas, 1858, se encontraban los hermanos Speck, dos hombres esclavistas que estaban transportando 6 hombres con el propósito de comercializarlos y así poder hacer algo de dinero. Pero en la oscuridad, a la lejanía, venía una carroza con un diente en el techo y a bordo el Dr. King Schultz. I'm Dr. King Schultz. This is my horse Fritz. Un dentista que, extrañamente, estaba interesado en comprar uno de sus hombres, Hello, you poor devils. ya que este estuvo un tiempo en la plantación de Curucan, un campo donde se producía algodón a grandes escalas. ¿Y por qué quería comprarlo específicamente a él? What's your name? Django. Pues el Dr. King era algo más que un simple dentista, era un cazarrecompensas y estaba en busca de los despiadados hermanos Brittle, 3 criminales que eran dueños de la plantación, y el único que podía reconocerlos era Django. Pero al ver que el doctor estaba hablando de más con Django, la situación se comenzó a tensionar, y al decirle que los hombres no estaban a la venta, no quedó otra opción más que actuar. Very well. Y quiero que recuerdes el rostro de este hombre muy bien, ya que más adelante te voy a revelar un detalle sobre él que probablemente nunca habías notado. El trato se hizo por $110 y por primera vez Django ya no estaba encadenado. Y luego de coger la vestimenta, las armas y el caballo de Ace, los otros hombres también quedaron libres y encargados de hacer su trabajo. Pero al llegar a Texas, las miradas no tardaron en aparecer. En estas épocas, y más en el sur, era imposible ver un hombre de tez negra en un caballo sin tener cadenas. Claramente, el desprecio no tardó en hacerse presente. Pero al entrar a la taberna del pueblo, el dueño, siendo uno más de esos, salió corriendo a buscar ayuda del comisario. Aquí Schultz le explicó a Django su trabajo. La esclavitud intercambiaba personas por dinero, pero los cazarrecompensas lo hacían con cadáveres. You kill people, and they give you a reward. La cuestión es que el Dr. King no conoce el aspecto de los hermanos Brittle, los cuales tienen una gran recompensa monetaria por sus cabezas. El trato era el siguiente: Django le ayudaría a reconocerlos, Schultz le dispararía y a cambio de esto le daría su libertad y $25 por cada cuerpo. Y aprovechando que Schultz está explicando cómo funciona su trabajo, hay un detalle en el tráiler de esta película relacionado con los cazarrecompensas, que solo es perceptible si eres un verdadero fan de los westerns. En estos pocos segundos, fíjate bien en los carteles de Se Busca. Hay uno en específico para una banda de ladrones de trenes que es liderada por un tal Edwin Porter, pues este hombre es el director de The Great Train Robbery, considerada la primera película de acción western de toda la historia. Literalmente, Tarantino está reconociendo que sin esa película, Django no hubiera existido. El comisario del pueblo llegó a sacarlos a ambos, y sin decir ni una sola palabra, el doctor le disparó. Now you can get the Martian. Rodeados por cientos de hombres, Schultz, con una decencia y educación exquisita, le pidió al alguacil que negociaran civilizadamente su rendición, y al salir, le explicó el motivo por el cual le disparó al supuesto comisario. Ese hombre era un criminal buscado por la ley con una recompensa de $200, y esta carta que tenía en la mano podía comprobarlo. His name was King. He had a brother. His only brother. Al iniciar su viaje, Django le confesó a Schultz cuál sería su propósito luego de ser libre, y era recuperar a su esposa Brunhilda, comprar su libertad y escapar a una tierra libre del esclavismo. Ahora, al llegar a las plantaciones, Django debía actuar como un valet, un sirviente, así que debía elegir el disfraz perfecto para interpretar a su personaje. You was gonna let me pick out my own clothes? But of course. Pero al llegar, ambos se presentaron formalmente ante Big Daddy, uno de los tantos esclavistas que existían en estas tierras. Pero mientras Schultz negociaba la compra de una mujer, Django fue a dar una vuelta al campo acompañado de una esclava, y al intervenirla para preguntarle si conocía a alguno de estos 3 hombres, la mujer le señaló el peor de todos. Lo peor fue cuando intentaron escapar, ya que correr por su libertad no sirvió para nada.
like the way you bag, boy. Los otros dos hermanos estaban castigando a una joven mujer, pero antes de que iniciaran con la tortura, Django impidió que esta injusticia ocurriera. I like the way you die, boy. De inmediato agarró el látigo y, haciéndolo sufrir como ellos lo hacían, lo azotó hasta que le quitó la vida. En ese momento volvió el doctor, pero justo en ese instante estaba escapando el bastardo que azotó a su esposa. He's the one hightailing it across that field right now. Yes, I'm sure that's Ellis Brittle. Y una vez más, la orden en el abrigo del doctor los salvaría de ser colgados en la horca. Get off my land. Y sí, acabamos de presenciar una de las escenas más difíciles de rodar en toda la producción, el azote de Brunhilda. When you were directing a scene where a woman who is a slave is beaten, you started to cry. Yeah. Because it was so realistic. It was realistic, and it kind of affected the whole crew. It was early on in the production. It was the first time we started officially dealing with that kind of ugliness. It was traumatizing to everybody. Aquí no había pantalla verde, estaban en una plantación real, con el peso de la historia impregnado en la tierra. Right. This actually Back in the happened day. on those grounds. This actually happened on the ground. There was blood in that ground. Those trees, have memories of everything that happened there. We could feel the spirits. Pero, ¿de dónde salió la inspiración para esta escena? Porque esto es solo una muestra de lo que realmente ocurría. Para entenderlo, necesitamos contexto. La esclavitud del sur de Estados Unidos no nació de la nada. Fue el resultado de siglos de deshumanización. Desde el siglo XV, millones de africanos fueron vendidos como mercancía. El viaje a América era un infierno flotante, cuerpos encadenados, enfermedades y muerte. Quienes sobrevivían no llegaban como personas, sino como propiedad. Y al llegar, la crueldad se convirtió en ley. Un ser humano pasó a valer menos que un caballo enfermo, sin derecho sobre su cuerpo, su tiempo ni su familia. Y su única función era producir riqueza. Las plantaciones funcionaban a base de terror y castigos públicos. Y poco a poco, la violencia se volvió algo normal, diario y legal. Schultz sabía la clase de hombre al que había hecho enojar. Así que luego de meter dinamita en el diente y esperar con paciencia, una estampida de hombres encapuchados simulando grupos racistas fueron a emboscarlos, pero al llegar y no verlos, y corriendo como cobardes, cada uno de ellos se retiró de inmediato. Pero Schultz no iba a dejar que Big Daddy escapara y le dejó los honores de disparar a Django. The kid's a natural. Y ahora que ya sabemos que Django tiene un talento innato para matar y que esto es un western salvaje, ahora toca entender el verdadero origen de esta cinta mítica. Django Unchained no nació de un encargo, ni una moda, nació de una obsesión privada. A finales de los 2000, Tarantino estaba convencido que el cine que amaba estaba desapareciendo. Hollywood ya no quería arriesgarse con películas incómodas o moralmente ambiguas, así que hizo lo que mejor sabía hacer, escribir solo, sin estudios detrás y sin actores firmados. Solo una idea clara, revivir dos géneros brutales que la industria había enterrado. Por un lado tenemos el spaghetti western, sucio, violento y musicalmente libre. Un género nacido en Europa, donde la moral era secundaria y la venganza lo era todo. Tarantino llevaba décadas estudiándolo, no como espectador, sino como un arqueólogo del cine. And one of the things I like about spaghetti westerns is the fact that, especially like compared to the westerns made, and they were being made for the most part in the 60s, when the spaghetti westerns came out, they actually made those Hollywood attempts at westerns in the 60s seem like old-fashioned overnight, because there was a different spirit to them. On one hand, they seemed more realistic with their dealing with anti-heroes and violence, and on the other hand, they also seemed surrealistic. Y por el otro lado tenemos la Blaxploitation, el cine de los 70 donde los personajes negros no eran víctimas, sino figuras de poder casi míticas. Pero la clave no era simplemente hablar de esclavitud, sino fusionar estas dos mitologías. Aquí ocurre el giro maestro. Tarantino notó que el western clásico siempre contó la historia de la conquista, pero nunca desde los ojos del conquistado. Slavery has been avoided in westerns constantly. There's, a lot of westerns that take place during slave times. They don't avoid the Civil War. The Civil War comes up oftentimes in westerns. There's only been 5 American movies that have truly dealt with slavery in the western format. And now we're number 6. Y así nació Django, no como un personaje realista, sino como un arqueotipo al nivel de Clint Eastwood o Franco Nero, pero en el cuerpo de un esclavo. Pero escucha eso, al momento de convertir ese guion en realidad, Tarantino estaba por tomar la decisión más arriesgada de su carrera. ¿Cómo iba a fabricar un western imposible en un Hollywood que ya no quería hacerlo?
Sabiendo el potencial que tenía Django y ahora sintiéndose como parte de un mito, aceptó otro trato del Dr. Schultz. Ambos trabajarían en el invierno, cobrarían algunas recompensas y en el momento en el que la nieve se derritiera, él mismo se encargaría de llevarlo a Greenville para averiguar dónde se encontraba su esposa. En este largo viaje, Django aprendió cantidades de lecciones. Una de ellas fue al intentar asesinar a Smithy Bacall. A simple vista parecía un padre al lado de su hijo, pero en el fondo era un ladrón y asesino de una pandilla peligrosa y su cabeza tenía un precio de $7,000. Y claro, no lo iban a desperdiciar. Django se enriqueció de conocimiento, conoció la feroz nieve del invierno, aprendió el arte de ser un cazarrecompensas, asesinaron a algunos forajidos y descubrió que tenía un talento innato para disparar con los revólveres. Pero al llegar a Mississippi y buscar en los directorios, el Dr. Schultz se pudo dar cuenta que efectivamente Brunhilde von Schaap estaba en los registros. ¿Cuál era el único problema? Pues que su dueño era un enfermo, sádico y racista. Calvin Candy. El dueño de la cuarta plantación más grande de algodón de todo Mississippi. Candyland. Si iban e intentaban comprarla, probablemente les diría que no. Django propuso robarla, matarlos a todos y darles su libertad, pero claramente esta no era la mejor opción. Así que luego de pensarlo un poco, el Dr. Schultz se le ocurrió una mejor idea. Mr. Candy era amante a las batallas de mandingos, peleas brutales entre hombres negros que su único propósito era entretener a los blancos. Así que Django debía actuar como un comprador de mandingos, que moralmente es algo atroz, y así podrían llamar su atención. Pero antes de que nos introduzcamos a Mr. Candy y conozcamos su detestable forma de ser, debemos entender un tema muy importante para continuar con esta historia. Con el guión listo surgió el verdadero problema: ¿cómo filmar una película con códigos de los 70 en el Hollywood moderno? Pues Tarantino no negoció lo esencial, insistió en rodar en locaciones reales, no por la precisión histórica, sino por la textura física. Quería polvo real, luz natural y esos paisajes abiertos que gritan western europeo. La violencia sigue la misma lógica, nada de suavizar para hacerla elegante. Replicó el lenguaje del spaghetti western y la blaxploitation, porque ese era el idioma que estaba reviviendo. Pero la pieza más frágil de toda la producción tenía nombre y apellido: Christoph Waltz. El personaje del Dr. King Schultz no se adapta al actor, el actor sostiene la película. ¿Y por qué? Pues porque Tarantino diseñó el personaje especialmente para este actor. Sometimes he wouldn't even know his lines. Really? Calm yourself, gentlemen. I am but a weary treader. Line. Ya la había pasado con Inglourious Basterds y con Django el riesgo se iba a repetir. Sin Waltz, el tono se rompe, el humor desaparece y la estructura colapsa. It gives me every possibility, and it makes in what he calls dealer's choice, you know, because sometimes I say I'm not sure which one would be the better version, and he said do them both, one after another, and then I have dealer's choice. Por eso Tarantino protegió a Schultz como el eje del film. No es solo un mentor, es el puente entre el western clásico y el nuevo mito que Django está construyendo. Pero todavía faltaba la decisión más peligrosa de todas, la que definiría cómo sería interpretada la película para siempre. ¿Qué pasa cuando usa las reglas de un género histórico para destruirlo desde adentro? El Doctor y Django se conocieron por primera vez con Mr. Candy. Y al fingir que eran amantes a las peleas de mandingos, Schultz tuvo que presenciar cómo el hombre de Candy destrozaba por completo a su competencia. La tensión se sentía en toda la sala y sus actuaciones debían ser perfectas para así no ser reconocidos. What's your name? Django. D-J-A-N-G-O. The D is silent. Django se presentó como un hombre engreído, con carácter, y siendo todo un experto en este mundo de las peleas, por lo que al instante despertó un interés extraño en Mr. Candy, y Schultz simplemente era el negociante que seguía a precisión las decisiones de Django. En ese momento, el doctor le dijo lo que querían, no un peleador cualquiera, querían comprar el mejor de todos, y claro, no se iban a resistir a una oferta de $12,000. Y este encuentro, a simple vista, puede no significar nada, pero estás enfrente de una toma mítica, ya que este hombre que ves acá es nada más y nada menos que Franco Nero, el actor que interpretó al Django original en la película de 1966, y por eso sabe que la desmuda. Y sí, ni creas que me había olvidado de lo que te había dicho al inicio del video, y es que si prestaste atención, te pudiste dar cuenta que el guardaespaldas de Mr. Candy, Butch, es el mismo hombre que aparece al inicio. Eso es un guiño eterno a los spaghetti westerns, ya que en estas cintas de bajo presupuesto, a menudo se usaba el mismo actor para varios papeles y así poder ahorrar algo de dinero.
Al dirigirse a los campos de algodón para negociar los peleadores, los hombres de Mr. Candy intentaron burlarse de Django. The name of the game is keep up, not catch up, nigger. Pero su carácter no iba a dejar que lo humillaran. Touch your guns, you die. Everybody calm down. Candy les dijo que lo dejaran en paz y con el mentón arriba se montó a su caballo como si no hubiese pasado nada. Poco a poco su mito iba creciendo, pero claro, al actuar como un comprador de esclavos, empezó a tratar mal a los otros, sin importarle que fueran del mismo color, algo que era perfecto para que Mr. Candy siguiera convencido de toda esta farsa. Pero en ese momento, Schultz paró para advertirle que debía dejar de llamar tanto la atención y que al llegar debía guardar la calma en caso de que encontraran a su esposa. En el camino se encontraron con más sureños y en medio de ladridos, un esclavo de pelea había intentado escapar. Mr. Candy le hizo entrar en razón y le confesó que había pagado $500 por él y su rendimiento en las peleas no era acorde a lo que había costado. Schultz, sabiendo lo que iba a pasar, no quería ver otra tortura más y decidió reembolsarle los $500 a Mr. Candy. El problema es que Django no le iba a permitir, eligiendo seguir su rol antes que salvar la vida de ese hombre. Y entre súplicas y mordiscos, Django mantuvo su compostura firme y fuerte. Y sí, lo acabas de comprobar, Django es brutal en el tema de la violencia, pero la versión original lo era aún más. Tarantino tuvo que editar y suavizar las escenas de las peleas de mandingos y el ataque que acabas de ver, para no traumatizar al público. Incluso había una escena mucho peor que estas dos. I had a torture scene, I had a scene where I tortured Django in the barn. That got edited, really wonderfully. I was kind of burning his nipples off with a hot poker. Oh my God. Y después de un largo viaje y cabalgar por horas, por fin habían llegado a Candyland. Pero junto a Mr. Candy vivía el ser más detestable que podía tener este campo, Steven, el lamebotas más grande que vas a conocer en esta historia. Claramente, al llegar quedó sorprendido por ver a Django montado en un caballo y reclamándole, Mr. Candy le explicó que eran sus clientes y que debían ser tratados con respeto. Y hace un momento Mr. Candy le habló a Schultz sobre Brunhilda y que estaba interesado en conocerla, ya que era extraño que una esclava hablara alemán, su lengua natal. Y al recordarle sobre esto, mandó a que la organizaran para presentársela. Lo que no sabían es que en ese mismo instante Brunhilda estaba siendo castigada en la caja de calor y conteniendo su ira y controlando sus impulsos, Django vio cómo el amor de su vida fue sacado desnuda, a la fuerza y maltratada. Is you coming with me, or is you gonna sleep in that little box over yonder? Y antes de ver el trato final entre estos hombres, debemos entender la decisión creativa que definió el rumbo de toda la película. En la fase final de escritura, Tarantino tomó una decisión consciente: renunciar al realismo histórico, no por ignorancia, sino porque no le servía cinematográficamente. Tarantino entendía que intentar una recreación fiel de la esclavitud lo llevaría a un callejón sin salida creativo. En cambio, decidió usar el western como lo hicieron los europeos en los 60, exagerando la realidad para revelar su violencia estructural. Por eso, si te fijas bien, Django no evoluciona como un personaje psicológico tradicional, evoluciona como un mito. Pero claro, al hacer esto, Tarantino cruza una línea peligrosa. Usa un género ligado históricamente a la mitología blanca americana para explotarlo desde adentro usando sus propias reglas. Pero cuando la película estuvo terminada, el director se dio cuenta de algo que ningún guión podía controlar. ¿Qué ocurre cuando una obra creada para provocar una redención empieza a ser leída de formas que su creador no anticipó? Al prepararla, Brunhilda por fin conoció al doctor y creyendo que era un abusador más, se presentó con miedo, pero Schultz, con un respeto inmenso y delicadeza, la hizo pasar a la habitación. Allí le explicó toda la travesía que habían atravesado para poder venir a rescatarla, y luego de dejarle en claro que no le haría daño, tocó 3 veces la madera, y en ese momento, Brunhilda volvió a ver al caballero que vendría a rescatarla. You silver-tongued devil, you. Pero luego de negociar un poco acerca de los mandingos y tener a Steven riéndose de cada estupidez que decía Mr. Candy, su hermana hizo un comentario acerca de Brunhilda, diciendo que en realidad tenía los ojos puestos sobre Django. Y por tan solo estos gestos, Steven se dio cuenta que algo no andaba bien, así que para provocar a Django, dio la idea de que le mostraran las cicatrices de su espalda, y ahí mismo confirmó sus sospechas. Disimuladamente le dijo a Mr. Candy que lo viera en la biblioteca. Y al comentarle lo que estaba pasando y que se sintiera ofendido por verle la cara, Mr. Candy tenía una mejor idea. Y así que hablando entre ironías y actuando como si nada hubiese pasado, Candy rompió el cráneo de un esclavo para demostrarles que la sumisión es biológica. Mr. Candy usa una pseudociencia racista que sí existió en el siglo XIX, la frenología, una teoría real usada para justificar la esclavitud, diciendo que los negros eran inferiores por la forma del cráneo, claramente siendo algo falso.
palm flat on that tabletop. There have been a lot of lies said around this dinner table here tonight, but that you can't believe. Y sí, probablemente este sea el dato que más personas conocen sobre esta película, pero no hace mal exaltarlo. Durante esta escena, DiCaprio rompió accidentalmente una copa de cristal y se cortó la mano de verdad. There's a lot of lies told at this table tonight. And at one point, the drinking glass slid over, and he didn't notice it, and it goes through his hand. Pero en lugar de parar, DiCaprio sigue actuando, usando su sangre real para untar la cara de Brunhilde en un gesto de dominación terrorífica. And I'm sitting there watching it. I'm like a girl. Like, he's a superhero. That motherfucker finished that scene and shit, and it was blood was spilling, and he just lit his cigarette with the blood, and then he wiped his head. I said, this motherfucker's an Avenger. Así que sabiendo sus planes, Candy les hizo una contraoferta. Si querían llevarse a Brunhilde, debían pagar los $12,000 que darían por el mandingo. And if y'all think my price for this nigga here is too steep, what I'm gonna desire to do is Rápidamente el doctor les entregó el dinero y luego de contarlo, las cosas se calmaron un poco. Su compra se hizo totalmente legal y de una forma muy decente. Y luego de traer los documentos y un trozo de torta blanca, el Dr. Schultz leyó cada uno de ellos y con ambas firmas hizo oficial la compra. Brunhilde von Schaft. Consider yourself a free woman. Pero al retirarse, en una batalla de egos, Mr. Candy le dijo a Schultz que debían darse las manos para que el negocio se plasmara para siempre, y al decirle repetidas veces que no le daría la mano a un hombre como él, ocurrió lo inesperado. En ese momento, Django se volvió un matador. Eliminó cantidad de hombres, esquivó balas y cogiendo las armas de los hombres muertos siguió resistiendo por un buen tiempo. Pero luego de rematar cantidades, Django quedó acorralado. Así que negociando, Steven lo amenazó con su esposa. Si no se entregaba, le iban a volar la cabeza. Cock-a-doodle-doo, nigga. Luego de despertar desnudo y listo para ser torturado, Time to say goodnight to them nuts, Black. Steven interrumpió a Billy Crash en el acto, dejándole en claro que cambiaron de opinión. En vez de matarlo ellos, se le entregaría a una compañía minera, una tortura más larga y eterna, poniéndolo a trabajar día y noche sin parar. One word of sash, they cuts out your tongue. Y justo aquí, mientras vemos la brutal esclavitud caer de nuevo sobre Django, debemos hablar de la recepción real de la cinta. Cuando terminó la producción, Tarantino no esperaba aplausos, esperaba guerra. Sabía que el uso reiterado de la palabra le traería un rechazo brutal. I don't think anybody is actually going out there saying that we use the word more excessively than it was used in 1858 in Mississippi. And if that's not the case, then they can shut up. It's my job to tell the truth. Se le acusó de explotar el dolor histórico para convertirlo en espectáculo, de usar un trauma real mediante violencia estilizada. Pero mira la ironía, incluso los actores eran muy conscientes de que eso no era así. Even for Leo, it was tough because Leo had to say nigga. Well, here was the thing. I knew that wasn't going to happen because it was too many Titans in there. But Leo had a problem. He was like, fuck, he was saying the words, fuck, man, pal, I can't. And Samuel Jackson, hey, motherfucker. Hey, motherfucker, you say that shit. This is just another Tuesday with these motherfuckers. Pero ese escándalo estaba calculado. Lo que no estaba calculado fue otra cosa. Desde su construcción, Django funciona con la precisión de un mito. Es un héroe de western puro desplazado a una realidad donde no debería existir. Y aquí ocurre el desliz creativo inevitable. La película es tan eficaz en su lenguaje mítico que empezó a ser leída como una leyenda, incluso cuando estaba pensada como una confrontación. Y esa es la clave final. Django no se convirtió en un símbolo por accidente, se convirtió en símbolo porque fue construido pieza por pieza para funcionar como tal. Pero al hacer una parada en el camino, Django le hizo una propuesta a uno de los transportadores, Tarantino. 11.500 era la cantidad de dinero que se podían ganar si cobraban una supuesta recompensa que había en Candyland. Y esa era la plantilla de Smith y Bacall, que en realidad era el hombre al que Django había asesinado tiempo atrás. 7.000 por Bacall y 1.500 por cada uno de los 3 hombres que lograran matar. Pero luego de confirmar con los otros esclavos que efectivamente Django era un cazarrecompensas y no uno más de ellos, decidieron hacerle caso y quitarle las cadenas. You got yourself a deal, Blackie. Got yourself a deal, Mike. Y luego de dejar la dinamita que tenían en los caballos y entregarle sus armas, pasó lo necesario. El mito de Django estaba casi completo. Los
esclavos quedaron libres y con dinamita en sus manos y montando a pelo el caballo como todo un vaquero, Django se fue en busca del amor que le había sido arrebatado y comenzó a cobrar venganza con cada uno de los hombres que lo habían ofendido. Pero al volver a Candyland, Django encontró los papeles de Brunhilda y, honrando la muerte del Dr. Schultz, fue a completar el trabajo que habían iniciado juntos. It's Mayfair. Pero al volver del funeral, la familia de Calvin no contaba con que la muerte ya había llegado a sus plantaciones. Y'all gonna be together with Calvin in the by and by. Comenzando con Billy Crash, destrozándole sus genitales. Django! You black son of a bitch! The sound here. Ahora, todas las personas negras debían salir de la casa, excepto Steven. You right where you belong. Django le pidió a la empleada que se despidiera de la hermana de Calvin. Bye, Miss Laura. Y luego de que todos salieran, con dos armas en sus manos, le disparó a Steven lentamente. Y dejándolo sufrir, Django prendió su cigarrillo, le prendió fuego a la mecha y lo que una vez fue propiedad de Mr. Candy, ahora se reduciría a cenizas puras. You know what they're going to call you? The fastest gun in the South. Who was that nigga? Y bueno, si la leyenda de Django te pareció legendaria y quieres conocer otra leyenda más y ver su legado en el mundo de la mafia, te recomiendo que veas este video.